Muy cerca del primer cuadro de Monterrey, frente a la Alameda Mariano Escobedo, se levanta una magnífica y centenaria casa conocida como la Casa del Centro o la Casa de la Alameda. Situada en el cruce de las calles de Washington y Julián Villagrán, el edificio es un ícono de la metrópoli regiomontana, y no solamente por su belleza arquitectónica. La casa resume en sí misma una parte importante de la historia de Monterrey, con sus rasgos distintivos de trabajo, solidaridad y afán de progreso. La planeación de plazas y parques, avenidas, mercados y edificios públicos en todo el país durante el Porfiriato, entre 1876 y 1911, se acompañó en Monterrey con el deseo de algunos hombres acaudalados por construir grandes mansiones. Estas se edificaron alrededor de la catedral y en torno a la Alameda, entonces llamada Porfirio Díaz, establecida en 1861 durante el gobierno de Santiago Vidaurre. Una zona arbolada y tranquila donde podía darse un agradable paseo a pie, en un alto triciclo o en los gratos carruajes de aquella época. Antes del auge constructivo del periodo porfiriano, los principales edificios de Monterrey eran los de su pasado virreinal. Destacaban entre ellos la Catedral y la Plaza Zaragoza, el antiguo Palacio Municipal, el Palacio de Nuestra Señora de Guadalupe, hoy Palacio del Obispado, y la Iglesia de San Francisco. El entusiasmo por edificar estas casonas no se fundaba solamente en la capacidad económica de algunas familias o en la atracción natural de la Alameda, sino en la política del gobernador, general Bernardo Reyes, que buscaba embellecer la capital nuevoleonesa. Para los primeros años del siglo XX, sin embargo, la obra pública porfiriana, junto a la de los particulares, habían incrementado ya el catálogo inmobiliario de Monterrey con obras tan destacadas como el Palacio de Gobierno, la Estación de Ferrocarriles, la Cervecería Cuauhtémoc, la Fundidora y el conjunto de casas señoriales que rodeaban la Alameda. Una de esas mansiones era justamente la Casa del Centro. Hoy en día, la hermosa casa de Washington y Villagrán responde solamente a algunas preguntas sobre su pasado y parece negarse a responder a otras. Al desconocimiento del año preciso de su construcción, en la última década del siglo XIX, le sigue también el misterio sobre el arquitecto o ingeniero que la concibió. Las investigaciones apuntan a que fue edificada por interés de Melchor Villarreal, yerno del gran empresario Evaristo Madero. Su estilo revela la influencia de la arquitectura francesa de la época, adecuándose admirablemente a las circunstancias. Los constructores de la Casa del Centro dejaron de lado la pretensión de la piedra, el ladrillo o de la cantera para levantarla con base en los materiales típicos de la región desde la colonia, como el sillar y los enlucidos de mezcla. El edificio prescindió del patio tradicional e introdujo en Monterrey la idea de la casa señorial, levantada en un terreno de grandes dimensiones y provista de hermosos jardines, dispuestos para la celebración de eventos sociales o familiares. En junio de 1910, el candidato presidencial, Francisco I. Madero, se hospedó en la Casa del Centro, propiedad entonces de sus tíos Victoriana Madero y Melchor Villarreal. Como parte de su campaña proselitista en Monterrey,
Madero sostuvo en la casa algunas reuniones políticas con el propósito de vencer en las urnas a Porfirio Díaz e introducir a México en el camino de la democracia. Marcada por la importancia cívica de aquel evento, la casa, al igual que otras construcciones de Monterrey, recorrió el siglo XX llevada por las vicisitudes del tiempo y del azar, de las compraventas y de los usos múltiples. Tras el uso familiar que le dieron Melchor Villarreal y la familia Madero, la casa se convirtió en residencia de gobernadores, luego en funeraria y finalmente en patrimonio de la Universidad Regiomontana, que en 1979 le restituyó su original dignidad, convirtiéndola en su rectoría. Hacia 2013, sin embargo, la bella mansión había sufrido los efectos de la urbanización y del paso del tiempo, al grado de hallarse oculta entre pequeñas oficinas provisionales construidas con paneles de yeso, plafones de tabla roca y otros materiales perecederos. Ante este panorama, Grupo Topaz, una empresa mexicana, decidió recuperar el magnífico inmueble. En un ejercicio notable de rescate arquitectónico y apoyado por la Universidad Regiomontana. Topaz liberó al edificio de las construcciones que prácticamente lo ocultaban, a lo cual siguió, en una segunda etapa, un paciente proceso de restauración que devolvió a la casa su antiguo esplendor. Todos estos trabajos estuvieron encabezados por el reconocido arquitecto Jorge Loizaga, motivado en apoyar la cultura regiomontana, y fueron realizados con especial cuidado a fin de recobrar la distribución original de los espacios y, en la medida de lo posible, también los materiales utilizados en el momento de su construcción. Hoy la Casa del Centro forma parte del Laboratorio de Arte, Cultura y Ciudadanía de la UR. Su tarea será, usando como base el arte y la cultura, la de rescatar los valores que hicieron de Monterrey una ciudad pujante y en constante progreso. Desde la fundación de Monterrey, en 1596, sus pobladores se vieron obligados a luchar contra un sinnúmero de adversidades. Alejados de la capital novohispana y de los grandes centros culturales y económicos, en medio de una región inhóspita, con poca agua y temperaturas extremas, la población progresó discretamente a lo largo del periodo colonial, aferrada solamente a una disposición especial para el trabajo, el ahorro, la disciplina y la solidaridad comunitaria. A las dificultades de un entorno natural adverso, se añadió el peligro constante de las incursiones de los indígenas nómadas, caracterizadas por el pillaje, el secuestro, la violencia y la muerte. Nacidos en la llamada Tierra de Guerra Viva, los primeros regiomontanos se crearon auténticamente en el combate por sus vidas y las de sus familias. Una batalla sin fin que era imposible ganar sin orden, solidaridad, determinación y sentido práctico. Población modesta a lo largo de siglos, entregada a sus estancias ganaderas y agrícolas, Monterrey empezó a desarrollarse verdaderamente en las primeras décadas del siglo XIX, al convertirse en conexión entre el centro de México y la pujante economía estadounidense a través de los puertos de Matamoros y Tampico. Asimismo, en 1848, al término de la guerra entre México y Estados Unidos, la cercanía con la nueva frontera estadounidense impulsó a la economía regiomontana,
lo cual significó una oportunidad de oro para los comerciantes locales. Aquella bonanza se tornó extraordinaria al comenzar el siglo XX, cuando una empresa siderúrgica, la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, y una empresa de bebidas, la Cervecería Cuauhtémoc, impulsaron a la ciudad y a toda la región hacia niveles de desarrollo nunca antes vistos en una ciudad del norte del país. La coyuntura representada por la vigorosa economía estadounidense, aunque importante, no fue sin embargo la razón principal del considerable despegue de Monterrey hacia los primeros años del siglo XX. Encabezada por un grupo de activos emprendedores como don Isaac Garza, don José Calderón, don José Muguerza y don Vicente Ferrara, así como las familias Zambrano y Milmo y otros industriales visionarios. La sociedad regiomontana capitalizó en poco tiempo aquella circunstancia con base en sus propias cualidades ancestrales. Las virtudes del trabajo y de la organización comunitaria, del ahorro y del sentido práctico, y de la búsqueda de oportunidades. Como resultado de este primer auge industrial, la antes pequeña ciudad de Monterrey creció notablemente, atrayendo a muchas personas de distintos puntos del estado, así como de Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y otras entidades aledañas. De esta manera, a lo largo de generaciones, mexicanos oriundos de todos los estados del país llegaron a Monterrey con la ilusión de mejorar su vida a través del trabajo, e hicieron suyos los valores distintivos de la cultura regiomontana. Entre 1910 y 1920, la Revolución Mexicana estuvo a punto de acabar con la bonanza de Monterrey y con el notable progreso que su sociedad había obtenido a través de la industria. Al término de la lucha armada, los gobiernos surgidos de la Revolución hicieron suyas las ideas en boga, según las cuales los intereses del capital resultaban incompatibles con los del trabajo, y el empresario resultaba un enemigo natural del obrero. Frente a esta posición del régimen y ante la fuerza internacional de las ideas socialistas, los industriales regiomontanos sostuvieron una ideología radicalmente distinta, un pensamiento que convirtieron en realidad y que hicieron valer en sus empresas, en su ciudad y también fuera de ella, ante las autoridades federales y ante todo aquel que quisiera escucharlos. La postura de estos capitanes de la industria, inspirada en la doctrina social de la Iglesia Católica, consistía en que el empresario y el trabajador no solamente no eran enemigos, sino que conformaban en cierto sentido una familia, y la prosperidad de unos repercutía necesariamente en la de los otros. Bajo este esquema, la responsabilidad del empresario no se limitaba a mejorar la vida de sus empleados, sino que incluía la necesidad de proporcionarles educación dentro y fuera de sus trabajos, con el fin de alejarlos del alcohol y el despilfarro, fomentando los valores de la superación personal y la unidad familiar. La vida del trabajador, a quien se protegía hasta el final de su existencia con planes de jubilación y de retiro, se consideraba como una parte de la vida misma de la empresa. Del trabajador, por otra parte, se esperaba un férreo compromiso con la empresa, a la que podía considerar como suya en la medida en que su bienestar y el de su familia estaban vinculados directamente al éxito o al fracaso de la misma. La llamada cultura del esfuerzo, articulada sobre todo por la Cervecería Cuauhtémoc a través de su revista Trabajo y Ahorro,
resultó novedosa y significativa para la época. Mediante este discurso, los regiomontanos reconocieron sus valores históricos, tales como el trabajo, el ahorro, la disciplina y la solidaridad comunitaria. Sentaron en ellos las bases de su propia identidad y los dotaron de la fuerza política que aquel momento histórico exigía. Esta es la ciudad del acero. En el camino de su industrialización, México ha dado un gran paso de avance en uno de sus centros vitales como lo es Monterrey, y su producción se ha enriquecido merced a nuevas y modernísimas instalaciones eléctricas. Su más reciente inversión, sobrepasando los 1.000 millones de pesos en equipo, contribuye a acrecentar la riqueza industrial del país. Mediante la cultura del esfuerzo, el país conoció una vieja realidad de Monterrey, la de los valores compartidos a través del trabajo en cada empresa y en cada familia. Acostumbrada desde siglos atrás a valerse por sí misma, sin esperar nada de los gobiernos, la sociedad regiomontana elaboró una filosofía a su medida, en la cual cada persona, en su comportamiento diario, era a la vez responsable de su propio bienestar y del bienestar colectivo. Más allá de las palabras, los hechos hablaron por sí mismos. Hacia los años 40, gran parte de la población regiomontana se distinguía ya por contar con vivienda propia y excelentes servicios de salud, en relación con aquellas prestaciones que parcialmente y de manera tardía comenzaba a distribuir el Estado en otros lugares del país. La construcción de colonias, parques y centros recreativos para los trabajadores, así como el afán de los empresarios por proveerlos de mejores servicios educativos y asistenciales, pusieron de manifiesto durante buena parte del siglo XX la vigencia de los valores históricos de Monterrey. Valores que ahora mismo, en el siglo XXI, tienen la oportunidad de revitalizarse en un mundo radicalmente distinto. Durante más de 4 siglos, la ciudad de Monterrey creció y se transformó. Primero lentamente y después con gran velocidad. Cambiaron sus calles y avenidas, sus paseos y barrios, sus casas y edificios públicos. Los valores distintivos de los regiomontanos, el trabajo y el ahorro, la solidaridad, la familia y el espíritu de autogestión se mantuvieron firmes a través del tiempo, como una manera propia de ser y de pensar, y como una garantía probada contra las dificultades de la vida. Sobre la base de estos valores históricos, la cultura empresarial de Monterrey promovió otros nuevos como la innovación tecnológica y la responsabilidad social, adecuándolos a los cambios impuestos por las nuevas realidades de la economía. De esta manera, los empresarios regiomontanos, convencidos de que la educación es una herramienta de transformación y competitividad, fueron los primeros en afrontar los retos de la competencia global, pioneros también en la búsqueda de mercados externos y en la integración de empresas multinacionales en nuestro país, así como en el desarrollo de tecnología propia. Gracias a este apoyo empresarial, hoy Nuevo León cuenta con instituciones educativas de prestigio internacional. Con el propósito de difundir estos valores, la Casa del Centro del Laboratorio de Arte, Cultura y Ciudadanía de la Universidad Regiomontana
será un espacio dentro del distrito Purísima Alameda, que servirá como catalizador de la creatividad, la energía y la participación comunitaria. Será un testimonio vivo de la historia centenaria de Monterrey y un reflejo de sus valores.